Un minutico. Bueno, a quienes ya nos están acompañando, les quiero pedir un favor. Durante la sesión, la idea es que esta es una sesión, como hemos venido trabajando un poco la metodología, que tenga algo de práctica, es decir, que ustedes tengan unos espacios a lo largo de estas 2 horas que vamos a tener de taller, pues, tengan unos espacios para desarrollar lo que vamos mirando y que puedan realmente interiorizar un poco los conceptos. Entonces, para ello, diseñamos una plantilla, una herramienta muy sencilla que les queremos compartir para que por favor la vayan descargando. Entonces, las vamos a compartir por el chat. Si alguien tiene algún inconveniente descargando el documento o accediendo al documento, por favor no lo hacen saber. También se los podríamos enviar por WhatsApp si lo requieren, pero pues la idea es que lo puedan descargar aquí del chat donde vamos de esta misma sesión. Entonces espérenme que no estoy encontrando el chat ahora. El chat. ¿Listo? Enlace para descargar el taller. Me confirman porfa si pueden descargar el archivo. Es un archivo en PowerPoint. Es una guía muy sencilla de los ejercicios que vamos a ver el día de hoy. No tienen que desarrollarlos en PowerPoint si se sienten más cómodos haciendo en papel también, digamos que lo van a poder hacer, no hay ningún problema, pero pues sí se lo queríamos compartir para esos espacios que vamos a tener de trabajo ya en cada una de las empresas. Entonces, por favor, los que ya pronto estaban conectados y ven el enlace, por favor me confirman si pudieron acceder al archivo. Ahí está, Juan Leño. Ahí está. Ok, para que vean mejor. Sí, sí que le pongo. Buenos días, doña Rosa. Salud. Buenos días, ¿cómo está, Juan? Ahí, muy buen accidente. No, el espacio para crecer. Les pido porfa el tema de los micrófonos para que los mantengamos silenciados y cualquier cosa pues los vamos activando conforme desarrollamos la sesión. Listo, ya demos 2 minuticos más que me están escribiendo que están teniendo un par de inconvenientes para conectarse, pero ya podemos ir arrancando. Entonces ahí les compartí en el chat, pueden encontrar el enlace al material del taller. Les voy a hacer la pregunta de nuevo usando sondeo para que me cuenten si efectivamente lograron acceder al material. Está en el chat. Entonces pueden ir al chat, en el chat encuentran un link y haciendo clic en el enlace acceden al material. Este material es importante que lo tengan ya en sus computadores, en donde vayan a trabajarlo, porque es lo que vamos a mirar a lo largo del taller. Y también va a ser parte de la tarea que les vamos a dejar al final. Es como un taller. Sí. Ahí está, a ver. Listo, estoy viendo, hay todavía 2 personas que no han podido acceder al material. Si quieren nos pueden escribir por el chat quiénes son las 2 personas que no han podido acceder al material y las contactamos para darles apoyo.
Pero 4 personas que todavía no, 5 que sí han podido. Entonces, porfa, recuerden, está en el chat. En ese enlace le dan clic y es un documento en PowerPoint con unas diapositivas que van a ser parte del ejercicio. Listo, me han respondido 9 personas de 14. Quisiera saber las otras 5 personas. Karen nos escribe, no has podido acceder al material. Te voy a copiar de nuevo el enlace. Me puedes confirmar si quieres, puedes abrir tu micrófono y me puedes contar qué pasó, si te presenta algún inconveniente. Bueno, ya somos 15 personas. Solamente me han respondido 9 si han podido acceder al material. Confiemos que las otras 5 sí hayan podido acceder. Recuerden, por favor, me cuentan. De todas maneras, ahí vamos a estar pendientes. Yo creo que vamos a dar ya mismo inicio a la sesión y cualquier cosa pues nos hacen saber por el chat o pueden activar su micrófono y nos cuenten si han tenido problemas con el acceso al material. Entonces, bueno, ya para arrancar, de nuevo les doy una bienvenida a todos y todas que nos acompañan el día de hoy. Como les contaba ahorita más temprano, nos acompañan también empresas de, no solamente el departamento del Cauca, donde yo estaba, digamos, acompañando las organizaciones, sino también nos acompañan empresas del departamento de Nariño. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Fernando Riaño, yo trabajo como parte de la Universidad de los Andes. Soy, digamos, que el colega de Carolina para el caso del departamento de Cauca. Y también el día de hoy nos acompañan nuestro maravilloso equipo técnico conformado por Fabián Guerrero y Carol Sánchez Santecruz. Entonces, yo quería, bueno, que arrancáramos de una vez la sesión, sin muchos saludos para que nos rinde el tiempo. Recordemos que tenemos 2 horas más o menos, es lo que nos va a durar la sesión. Como les comentaba, esta es una sesión muy práctica, es decir, vamos a tener una conceptualización, vamos a abordar un poco los conceptos, pero vamos a tener, digamos que casi la mitad del tiempo va a ser un trabajo casi que individual o por organización para empezar a interiorizar esos conceptos que vayamos abordando. Entonces, recordemos que la sesión del día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la propuesta de valor. Ya vamos a entender un poquito más qué es esto de la propuesta de valor, pero sí quería hacerles digamos, un recorderis de por qué estamos haciendo esta parte empresarial. Este proyecto de Colombia Productiva, si bien tiene su énfasis en el tema de cumplimiento de normatividad, de cumplimiento de requisitos técnicos, pues esto, digamos que esto se enmarca como un instrumento o un puente para llegar a mejores mercados, pero para uno poder llegar a mejores mercados no basta con tener la normatividad en orden, llegar a un cumplimiento del 100%, sino que hay que tener toda una estrategia, toda una visión de negocio, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer con este programa, que son algunas sesiones, algunas de las empresas que nos acompañan hoy van a asistir a 1 o 2 de las sesiones, algunas de pronto van a asistir solamente a una, dependiendo de cuáles fueron sus resultados del diagnóstico, pero a todas lo que queremos hacerles es fortalecerles esas habilidades de pensamiento estratégico y de visión de negocios en su organización. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a socializar algunas herramientas, algunos conceptos prácticos que ustedes pueden aplicar desde el día de hoy y que les va a ayudar a darle forma y a mejorar sus procesos en la organización. Entonces, por eso es tan importante lo que les cuento. En el chat les dejé un enlace para que vayan descargando el material con el que vamos a trabajar en esta sesión. Entonces, bueno, ¿qué vamos a mirar el día de hoy? En estas 2 horas vamos a ocuparnos de 3 preguntas nomás. Entonces, son 3 preguntas que parecen un poco sencillas, pero como van a ver, pues tienen un poquito su ciencia y su arte detrás, y son fundamentales para toda organización, incluso no solamente por una organización, para una persona, para la vida en general. Ya van a ver que hay temas que van más allá de lo empresarial y que realmente pueden ser muy inspiradoras para nuestro día a día. Entonces, la primera pregunta que nos compete el día de hoy es ¿por qué hablar de propuesta de valor? Es decir, ¿por qué es importante la propuesta de valor? Eh, Eso es lo primero que vamos a ver, lo vamos a ver muy rápido porque tiene que ver mucho con el modelo de negocio que ya fuimos abordando en las últimas sesiones. Segundo, vamos a mirar la pregunta de cómo se construye una propuesta de valor, es decir, ya sabemos por qué es importante, vamos a mirar cómo la vamos a construir, qué herramientas podemos utilizar para construirla. Eso es lo que está muy relacionado con la propuesta de valor como tal. Y ya la tercera pregunta es, bueno, ¿cómo contamos esa propuesta de valor de manera que sea efectiva? Mejor dicho,
la propuesta de valor de verdad cumpla su función y nos permita relacionarnos de manera productiva y efectiva con unos grupos de interés en nuestro entorno, ¿no? Entonces, ese cómo contar la propuesta de valor es quizá la parte más importante del taller de hoy. Ahí nos vamos a demorar casi una hora. Digamos que en las primeras dos preguntas nos vamos a demorar unos 45 minutos con unos ejercicios prácticos, y ya en el cómo contarla sí nos vamos a ocupar la mayoría del tiempo, porque es todo lo que tiene que ver con posicionamiento. Es decir, cuando uno ya tiene una propuesta de valor y aprende a contarla, eso es lo que se conoce como posicionamiento. Entonces, la sesión de hoy se trata justo de eso: propuesta de valor y posicionamiento. Entonces, ¿por qué hablar de propuesta de valor? Antes de que empecemos a darle respuesta a esa interrogante, quería que alguien nos cuente brevemente qué recuerdan que es propuesta de valor o qué tienen en la cabeza que es propuesta de valor. Entonces, les quiero dar la palabra a alguna persona de las organizaciones que nos acompañan hoy. Si muy brevemente nos cuentas su nombre, su empresa, a qué sector pertenece y para ustedes qué es una propuesta de valor. Entonces, ¿quién quiere ser voluntario y nos cuenta? Están un poco tímidos. No sé, a ver, de pronto por aquí yo veo a Joliman conectado. Joliman, no sé si nos quiere comentar qué es propuesta de valor o qué entiende usted por una propuesta de valor. Hola Juan, buenos días, compañeros y compañeras. Muy buen día, Joliman. Mi nombre es Joliman Beltrán Altamirano. Represento la empresa Agroindustrias Cacaoteras Más del municipio de Miranda, acá en el departamento del Cauca. Y estamos desarrollando el tema de transformación de cacao a chocolates y sus derivados. Bueno, entiendo por propuesta de valores precisamente, como su nombre lo indica, lo que queremos proponerle al mercado y por lo cual nosotros queremos ganarnos un factor diferenciador en nuestro producto, ¿cierto? ¿Cuál es el valor intrínseco a nuestro producto que tenemos frente al mercado? De acuerdo, Joliman, ahí tocas dos temas importantísimos. El primero es lo que ustedes le proponen al mercado. Ya tocar el tema del mercado es el punto de arranque, ¿no? Entonces vamos a ver a lo largo de la sesión cómo todo gira alrededor del mercado. Entiendes el mercado y como entiendes el mercado le puedes proponer algo, como dice Joliman, ¿no? Pero también lo segundo que dices también es muy clave, y es eso de, bueno, ¿qué nos hace diferentes, no? ¿Cuál es ese valor diferencial intrínseco? ¿Qué es eso que tengo yo que no tiene mi competencia o la organización que también se dedica a lo mismo que yo hago, pero que lo hace de manera diferente? Entonces, entender muy bien esos elementos que nos hacen diferentes hacen parte de la propuesta de valor, pero va un poquito más allá la propuesta de valor, y eso es lo que vamos justamente a mirar el día de hoy. No solamente qué la compone, sino cómo construirla y cómo comunicarla. Muchas gracias, Joliman. Vamos a seguir entonces. Uy, se me quedó acá. Listo. Entonces, ¿por qué hablar de la propuesta de valor? Recordemos que ya en sesiones pasadas habíamos hablado del modelo de negocio. Entonces, el modelo de negocio, para no ir muy lejos, es una forma de visualizar o representar lo que la organización hace, ¿no? Entonces, una organización puede capturar valor, generar valor, compartir valor, hacer muchas cosas, y todo eso es difícil a veces de explicarlo, ¿no? Entonces, para que fuera más fácil de explicar y de comunicar, se han inventado varias herramientas como esta que estamos observando en este momento, que es el modelo Canvas, para representar y visualizar cómo es que un modelo, un negocio está operando. Entonces, este era justamente el modelo Canvas de Alexander Osterwalder que miramos en en las sesiones pasadas, pero hay otros modelos, como ya vamos a ver a continuación, pero si se fijan aquí, la propuesta de valor es el qué, ¿no? El qué, y qué es lo central. Entonces, cuando tratamos de responder por qué es importante hablar de propuesta de valor, vamos entendiendo, lo que vamos a ver es que la propuesta de valor es eso, es ese eje central, es ese núcleo de nuestro negocio. Si nosotros tenemos clara la propuesta de valor, tenemos clara la lógica que va a regir el resto de las cosas que están en nuestra organización, ¿no? Entonces, si uno tiene una propuesta de valor clara, sabe por qué, a qué clientes le quiere llegar, ¿no? Sabe también qué actividades debe incorporar en su cómo, en sus recursos claves, en sus alianzas para llegar a materializar esa propuesta de valor, y también empieza uno a entender cómo va a capturar valor, ¿no? Que es todo el tema del cuánto, que es los ingresos y costos.
Entonces, eso era simplemente como para hacer un clic con lo que habíamos visto. Recordemos pues que un modelo de negocio, lo que les digo, nos permite ver cómo opera la organización, que es cómo genera, cómo obtiene sus ingresos, que es cómo captura de valor, y cómo comparte sus ingresos con sus diferentes grupos de interés. Entonces, si se dan cuenta aquí es el mismo esquema, sigue siendo el mismo modelo Canvas y la propuesta de valor es lo que está en el centro, ¿no? Es lo que nos va a contar por dónde arrancamos y lo que nos va a contar la lógica o el hilo del cuento de nuestra organización. Entonces, miren, aquí lo que siempre les digo, el Canvas no es la única forma de visualizar un negocio. Todos los años hay investigadores, personas en la disciplina empresarial que se dedican a buscar nuevas formas de visualizarlo. Acá me disculpan que está un poquito en inglés, pero es parte también como el mensaje que les quería dar, ¿no? Hay muchas formas de mirarlo. Este es un modelo no tan explorado como el modelo Canvas, pero si se fijan en este modelo, también la propuesta de valor está en el centro, ¿no? Entonces, no importa qué modelo estemos utilizando para representar la organización, la propuesta de valor siempre está en el centro. Y lo que les cuento, la propuesta de valor es esa lógica central que guía cómo la organización crea, captura e intercambia valor dentro de su red de valor. Entonces, es como el punto neurálgico, es el punto de arranque. Si la tenemos clara, sabemos hacia dónde vamos. Si no la tenemos clara, al final vamos a terminar con un desorden y con muchas piezas regadas que no necesariamente estén bien comunicadas o bien conectadas. Entonces, ya miramos entonces por qué es importante. Es importante la propuesta de valor porque realmente le da un sentido a nuestra organización. ¿Y qué es la propuesta de valor? Que era la pregunta que le hacía yo a Joliman y que Joliman nos respondía con algunos puntos que aquí vamos a ver que captó muy bien, ¿no? Entonces, la propuesta de valor es realmente esos beneficios que los clientes pueden esperar de los productos y servicios que ofrece una organización. Es decir, la propuesta de valor no es los productos y servicios ofrecidos en sí mismos, ¿no? Sino es qué hacen esos productos para un cliente, cuáles son los beneficios que un cliente o un consumidor están percibiendo de esos productos o servicios. Entonces, una propuesta de valor, que sea una buena propuesta de valor, tiene que por lo menos transmitir 3 aspectos claves. Entonces, el primer aspecto clave, esto ya es para que se lo vayan llevando en la cabeza, el primer aspecto clave que tiene una propuesta de valores es cómo la empresa o cómo el producto que ofrece la empresa está resolviendo un problema o la necesidad de un cliente, de una persona, de una empresa, de pronto un canal institucional. La segunda, digamos, el segundo aspecto que debe tener sí o sí una propuesta de valor o que nos debe transmitir es qué beneficios debe esperar el cliente del producto o servicio, es decir, qué es lo que el cliente va a recibir y qué es lo que el cliente sabe que va a recibir cuando adquiere un producto. Y el tercero, y era lo que también nos contaba Joliman, que es fundamental y es, bueno, hay muchos productos y hay muchos productos muy parecidos. ¿Por qué mi producto es diferente al del resto, no? ¿Por qué debe un cliente elegir mi producto o tu producto y no el de la competencia? Es decir, ¿cuál es ese valor diferencial? Joliman lo decía con esas palabras textuales, entonces, tal cual, como se dan cuenta, pues ya vamos por la dirección correcta. Pero yo creo que todavía eso está un poquito conceptual. Entonces yo les quería, bueno, como les comento, la propuesta de valor es clara. Si es clara, esa es la clave del éxito. Pero ahorita vamos a ver justamente cómo se construye la propuesta de valor, que es esta segunda pregunta que nos ocupa el día de hoy. Y respondiendo a esa pregunta, ¿cómo se construye? Estoy seguro que nos va a quedar mucho más claro qué es la propuesta de valor. Entonces, hasta el momento quería preguntarles, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta que les vaya surgiendo? Me pueden levantar la mano, pueden abrir los micrófonos. En cualquier momento, digamos que el espacio está abierto para responder las inquietudes que tengan. Listo, entonces hasta el momento todo ok. Aquí. Vamos entonces con la segunda pregunta que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye la propuesta de valor? Pues bueno, hay muchas formas de construirla, así como hay muchas formas de representar una organización, pues también hay unas herramientas para uno construir la propuesta de valor. Entonces, hoy les vamos a traer y les vamos a presentar una muy interesante que es el modelo lienzo o el modelo Canvas para la propuesta de valor. Pero no importa qué herramienta estemos utilizando, al final el ejercicio es el mismo. Entonces, la propuesta de valor se construye haciendo un ejercicio de empatía con el consumidor. Es decir, qué hace el consumidor, qué valora, qué dolores necesita resolver. Y esa palabra empatía, que aquí la tengo en negrilla, es la clave para construir la propuesta de valor, sea la herramienta que vayamos a utilizar. Ahorita les voy a explicar un poquito más esta que estamos viendo,
pero la empatía siempre es la clave, porque la empatía es lo que nos va a permitir entender a quién le queremos vender y cuáles son sus necesidades. Entonces yo quería preguntarle de pronto a alguien que nos cuente, nos abra el micrófono un segundo y nos cuente qué entienden por empatía. ¿Algún voluntario o voluntaria que nos cuente qué es empatía o qué entienden ustedes por empatía? Muy callados. Entonces le voy a preguntar a Victoria, Victoria Cabrera. Victoria, ¿estás allí? ¿Victoria Cabrera o Enríquez? Sí, Está Victoria Cabrera. Cabrera. Ah, ok. Pero perdón. la persona que quiera participar, cuéntenme, ¿qué entienden por empatía? Muy buen día. ¿Sí? Hola, Victoria. Por empatía, sí, buen día. Por empatía entiendo es el grado de relación que hay con la persona, como la confianza que usted genera con la otra persona. Ahí tocas un tema importantísimo, es la confianza. De hecho, uno no puede generar confianza si, digamos, si uno no tiene empatía. Pero de pronto, Victoria, digamos, para hacer un poquito más aterrizada esa definición que nos dan muy buena de empatía, de pronto uno la puede resumir en una frase muy sencilla y es algo con lo que todos y todas estamos familiarizados, ¿no? Y es ponerse en el zapato del otro, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, eso es justamente la empatía, cuando uno tiene esa capacidad de ponerse en la posición de la otra persona y tratar de sentir lo que esa persona está sintiendo en un contexto, una situación determinada, eso es lo que es la empatía. Y cuando uno logra tener esa capacidad de conectarse y entender un poco al otro, lo que puede estar sintiendo, lo que lo puede estar atravesando, allí es cuando podemos generar esos vínculos de confianza. Entonces la empatía es justamente eso. La empatía es ponerse en los zapatos del otro, de las otras personas, y el ejercicio de la construcción de la propuesta de valor es justamente basado en la empatía, ¿no? Entonces es cómo entendemos, mejor dicho, nos salimos un poquito de nuestra organización y nos ponemos en los zapatos del consumidor o de los clientes a los que les queremos llegar. Y desde esos zapatos del consumidor empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo que nos duele como consumidor, ¿no? ¿Qué es lo que nos alegra como consumidor? ¿Qué es eso que nosotros como consumidor tenemos que hacer en el día a día? Y vamos viendo si nosotros como organización efectivamente estamos cumpliendo con esas necesidades que el cliente está teniendo en su día a día, ¿no? En ese cliente o perfil de consumidor que nosotros estamos construyendo. Entonces, fíjense que ahí el primer paso para construir una propuesta de valor es ponerse en los zapatos de la otra persona, ponerse en los zapatos de ese consumidor al que queremos llegar, y ahí vamos alineando lo que la organización está ofreciendo. Entonces, es un poco no mirar tanto desde la organización, sino mirarlo desde el cliente. Bueno, entonces, aquí para ilustrar un poquito ese concepto, muchas gracias, Victoria, para ilustrar un poquito ese concepto de la propuesta de valor, y qué es eso de la empatía, entonces les quería contar, bueno, estas son dos ideas claves que quiero que se lleven. La primera es que las personas no compran un producto, sino lo que el producto está haciendo por ellas. Por eso, incluso más que concentrarnos en sacar un producto y comunicar un producto con X o Y características, lo importante es saber comunicar qué es lo que ese producto le va a solucionar a una persona determinada. Y también, pues lo que les digo, ¿no? Los resultados esperados es lo que realmente motiva una compra o motiva que una persona se conecte con una empresa, con una marca, ¿no? Más allá del producto en sí, de las características técnicas, es lo que la persona va a obtener. Entonces, veamos algunos ejemplos un poco salidos del tema agro, pero luego vamos a aterrizar un poco en el tema agro. Entonces, un ejemplo muy sencillo es el tema de la ropa, ¿no? Entonces, la ropa, ¿para qué sirve, no? Pues la ropa sirve para vestirse. Entonces, nosotros día a día o cuando tenemos que comprar ropa, nos tomamos el tiempo de mirar, bueno, cuál es la prenda que nos gusta, pero cuando hacemos esa toma de decisiones, nosotros no solamente estamos pensando en que esto nos va a servir para vestirnos, ¿no? Porque si así fuera, si la ropa solo funcionara para vestirnos, pues realmente compraríamos cualquier trapo, mejor dicho, y no estaríamos concentrados y no le dedicaríamos tanto tiempo a la selección de nuestro armario, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, aquí traje un ejemplo que también tiene que ver con ropa. La ropa no solamente sirve para que nos vistamos, sino que hay otras necesidades detrás de la ropa, que es reafirmar identidad, ¿no? Entonces hay personas que se visten de determinada manera porque quieren reafirmar su identidad.
Hay personas también que compran la ropa y se visten de determinada manera para reafirmar su estatus dentro de la sociedad, o también, por ejemplo, cuando uno pues tiene una cita y quiere arreglarse y quiere impresionar a alguien, ¿no? Para ocasiones especiales o para un evento elegante. Entonces, fíjense que las necesidades van más allá del producto. La ropa es ¿para qué? Pues para vestirse, para uno cubrirse, pero hay necesidades más allá detrás de la ropa, y con eso está pasando en todo lado. Entonces, por ejemplo, una casa, ¿no? Una casa no es solamente para guarecernos de los, digamos, de los elementos, de la lluvia, del frío, del sol, sino que va más allá, ¿no? Porque si fuera simplemente para una casa para guarecernos de los elementos, pues cualquier casa nos funcionaría, pero nos tomamos mucho tiempo seleccionando y tomando la decisión de qué casa queremos que sea nuestro hogar. ¿Por qué? Porque detrás de una casa está como la idea de la familia, ¿no? De crecer, del hogar, como del compartir, de un espacio y de una conexión con un espacio y de nuestra identidad. Entonces también hay muchas necesidades detrás de esas cosas. Lo mismo, por ejemplo, acá un ejemplo, el tema del reloj. Un reloj no simplemente sirve para dar la hora, sino hay unas necesidades detrás del reloj que también debemos tener en cuenta. Por ejemplo, hay personas que tienen un reloj por estatus o poder, hay personas que necesitan un reloj porque hacen deporte y les resulta más fácil tenerlo. Entonces, eso mismo pasa con los productos en el agro, ¿no? Entonces, el café, pues todo el mundo sabe que el café le da a uno energía, le da como esas primeras fuerzas en la mañana para uno arrancar a trabajar. Yo me acabo de tomar un cafecito ahorita más temprano, entonces tal cual, este era yo esta mañana, pero yo sé que el café, digamos, esa es la necesidad que me está solucionando, pero yo sé que el café para otras personas les soluciona otras necesidades. Entonces también fíjense que alrededor del café uno también puede tejer o, digamos, aportar a otras necesidades de pronto más psicológicas que tienen los clientes. Hay personas que se toman un café solamente cuando van a salir con alguien o cuando van a compartir en familia para abrir un espacio de discusión, para abrir un espacio de socialización. Y ahí nos damos cuenta que hay una necesidad más allá de obtener energía. Entonces hay ya un tema social, ¿no? Hay un tema también de experiencia. Esas personas que son catadoras, que les gusta el tema del barismo, van a tomarse un café no solamente porque quieren tener más energía, sino porque quieren disfrutar la experiencia, y para ellos es algo didáctico, ¿no? Interesante, entretenido. Entonces, fíjense que hay muchas necesidades y las necesidades van a depender siempre del cliente, ¿no? De ese consumidor que tenemos. Entonces, para uno empezar a construir la propuesta de valor, el primer paso, y es el paso fundamental en el que les queremos hacer énfasis en esta primera parte de la sesión de hoy, es el tema de cómo construir ese perfil de consumidor. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite hacer justamente lo que les contaba antes, de ponernos en los zapatos de la otra persona, es decir, de generar esa empatía. Entonces, para construir ese perfil del consumidor, ahí existe esta herramienta que les estamos presentando, que es parte del modelo de la propuesta de valor. Les voy a pedir por favor los micrófonos, si me colaboran con micrófonos. Gracias. Es parte de esa herramienta metodológica que les presentábamos, y la idea es justamente que a partir de esa herramienta podamos desarrollarla cada uno para sus organizaciones. Entonces ahí los documentos, digamos, el material que les colgamos allí en el chat les va a servir para construir esto. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver cómo se construye ese perfil de consumidor muy sencillo, y ya les vamos a dar un espacio, unos 15 minuticos, para que cada uno de ustedes pueda ir desarrollándolo, pueda ir aterrizándolo a su organización, y socializamos 2 o 3 ejemplos que quieran participar. Entonces, bueno, ¿cómo arrancamos a utilizar esta herramienta? Entonces, básicamente, todos los clientes, y cuando hablo clientes o consumidores, no me refiero únicamente a personas, eso también pueden ser empresas. Acá vemos una carita, pero esa carita perfectamente puede ser el logo de una organización, porque yo sé que aquí hay muchas organizaciones que no le venden directamente al consumidor final, sino que también le están vendiendo, por ejemplo, a un segmento institucional, a una entidad, a restaurantes. Entonces, este mismo ejercicio sirve tal cual, y esos, digamos, esos componentes de trabajos, alegrías, frustraciones, se pueden aplicar tal cual para una organización, no simplemente para personas naturales. Entonces, vamos a mirar cómo se construye esto y qué es cada uno de estos temas. Entonces, bueno, aquí partimos un poco de entender el consumidor, y vamos a entenderlo con un ejemplo muy sencillo. Entonces, el primer componente del perfil del consumidor, recordemos que son 3 componentes grandes: están los trabajos, están las angustias o las frustraciones, y están las alegrías.
Entonces, el primer componente que vamos a identificar para digamos, un cliente, un segmento que ya, digamos que decimos, este es el segmento al que le queremos llegar, vamos a identificar qué es lo que hace en su día a día, ¿no? Cuáles son esas, digamos, preocupaciones que la persona tiene o esas actividades que tiene que cumplir. Entonces, estos trabajos dependen mucho del contexto que realiza una persona. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo con el que me enfrento a veces los domingos cuando voy a la casa, bueno, digamos, a estas reuniones familiares y es, bueno, me ponen a preparar el jugo para todos. Yo no sé preparar jugos, yo no tengo mucha, digamos, mucha habilidad para el tema de preparación de jugos, pero a mí me mueve y el tema o mi trabajo aquí, mi responsabilidad sería alimentar a mi familia y también hay una necesidad o un trabajo que es el de sentirme responsable, ¿no? Entonces, esto es lo que yo necesito cumplir. Yo necesito cumplir, alimentar con mi familia, necesito cumplir el sentirme responsable conmigo por, digamos, poder cumplirle a mi familia con lo que me comprometí y mi tarea, mejor dicho, aquí es el tema de preparar un jugo. Entonces, ese es la primer componente. El primer componente de los trabajos lo podemos resumir en la palabra, ¿qué es lo que mi cliente necesita cumplir en su día a día? ¿Qué es lo que tiene que sí hacer? Y eso nos va dando unas ideas de, bueno, estos van a ser sus necesidades, sus frustraciones. Entonces, el primer paso va a ser este. Y ya cuando tenemos claro, por ejemplo, cuáles son esas actividades, esas, digamos, esas cosas que debe cumplir el cliente, ahora tenemos que identificar cuáles son sus frustraciones alrededor de esas actividades. Entonces, por ejemplo, yo les cuento para el tema del jugo, yo lo que les digo, ¿no? Yo no tengo habilidades para hacer esto. O sea, usualmente a mí ir a comprar una fruta, despulparla, ponerla ahí, o sea, mejor dicho, a mí eso me cuesta. Tampoco tengo mucho tiempo, los domingos siempre estoy corriendo, entonces es difícil para mí tener todo el tiempo de la mañana para comprar la fruta, llevarla lista al almuerzo familiar y ponerme a preparar el jugo. Y a veces a mí me parece que es muy costoso hacer todo esto. Entonces fíjense que alrededor de una tarea puntual, que para mí era el tema de preparar el jugo, para poder cumplir con mi familia, para poder yo cumplir con mi sensación o como, con mi percepción de responsabilidad, tengo algunas frustraciones o unos obstáculos que yo siempre me estoy enfrentando al momento de ejecutar ese trabajo. Entonces, hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a entender cuáles son esos dolores, esas frustraciones. Justamente están en el material que les compartimos. Entonces, si quieren, pueden abrirlo ahorita que empecemos el ejercicio. Y nos van guiando para entender cuáles son las frustraciones de nuestro potencial cliente. Y por último, tenemos las ganancias, alegrías o beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo busco, mejor dicho, cuando hago esa tarea? ¿Qué es lo que a mí me daría una alegría poderlo hacer, ¿no? Cuando yo hago esa tarea, si esto se cumple, esto me da una alegría. Entonces, temas que me dan alegría cuando yo hago esto, entonces no tener que hacerlo yo, eso sería un alivio porque pues ya me quito ese peso de encima. Hacerlo rápido, recordemos que una de mis frustraciones era que esto tomaba mucho tiempo, entonces hacerlo rápido me da una alegría, es un beneficio para mí. Que sea saludable, es decir, que estos jugos, estas frutas que yo estoy consumiendo o que les voy a dar a mi familia, pues sean realmente saludables, las que cumplan con el tema de inocuidad, de calidad. Entonces, también, por ejemplo, hacerlo con poco esfuerzo, que no me cueste mucho, que no me toque tomar toda la mañana para poder hacerlo. Entonces, esos son los beneficios. Hay también algunas preguntas que uno se puede plantear para entender los beneficios que el cliente va a percibir. Entonces, por ejemplo, ¿qué ahorra la persona? ¿Qué propuestas de valor ya están satisfaciendo eso y por qué lo están satisfaciendo? Y la pregunta de pronto más central es, ¿qué es lo que le haría la vida más fácil a este cliente potencial? Entonces, ya cuando nos vamos haciendo esas preguntas, vamos armando el circulito o el perfil del consumidor. Esa es la primera parte, digamos, de construir la propuesta de valor. Es justamente el ejercicio de la empatía. Entonces, digamos, antes de pasar al ejercicio, veamos la hora, antes de pasar al ejercicio tenemos unos 5 minuticos, les voy a poner un video, me confirman si lo pueden ver, que ilustra muy bien estos conceptos que les acabo de contar. Entonces, un segundo, que no me abrió. Vamos a mirar el video, dura unos 3 minuticos y ya con eso pasamos a la primera actividad del día de hoy. Entonces, voy a compartir la pantalla. Make sure you stand out. Go to Wix. Bienvenidos a... ¿Me confirman, por favor, si el audio está funcionando?
Sí, Juan, se ve bien, se escucha Hoy todo vamos a bien. hablar sobre Perfecto, el lienzo de listo. la Vamos a propuesta verlo de valor. entonces y ya ¿Qué volvemos. es el lienzo de la propuesta de valor? Es una herramienta visual que permite definir o ajustar tu propuesta de valor por medio de la conexión de las necesidades y deseos del cliente con tu propuesta de valor. Consta de 3 partes: segmento de mercado o perfil del cliente, propuesta de valor o mapa de valor, y el encaje. El segmento de mercado es donde se describen las características de un determinado grupo de personas. Está representado por un círculo dividido en 3 cuadrantes. Tareas de los usuarios. Son aquellos que los clientes intentan resolver en su vida personal o laboral. Dolores o frustraciones. Son los riesgos u obstáculos a los que se enfrentan los clientes cuando realizan esas tareas. Alegrías. Son los resultados que quieren conseguir los clientes o los beneficios concretos que buscan. Propuesta de valor. Es donde se especifica cómo se pretende crear valor para ese determinado segmento de clientes. Está representado por un cuadrado dividido en 3 partes. Productos y o servicios. Es una lista alrededor de la cual se construye una propuesta de valor. Aliviadores de dolores. Describen cómo los productos y servicios aplacan las frustraciones del cliente. Creadores de alegrías. Es una descripción de cómo los productos y servicios crean alegrías al cliente. El encaje. El encaje del modelo se consigue cuando el mapa de valor coincide con el perfil del cliente. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginemos que quieres elaborar un producto y este producto es una crema para zapatos de vestir. Lo primero que tienes que hacer es recoger toda la información posible de tus potenciales clientes y con esa información podremos completar el segmento de mercado. Ahora sí empecemos. Iniciamos con las tareas de los clientes o usuarios. Como tarea funcional, tenemos que el cliente quiere ilustrar sus zapatos en casa. Como tarea social, el cliente se interesa mucho por estar elegante y lucir unos zapatos bien ilustrados. Como tarea emocional, el cliente tiene la sensación de estar cómodo con los zapatos bien ilustrados. Y como dato demográfico, el cliente tiene aproximadamente 47 años. Es un empleado de banco, vive en una zona urbana y tiene un sueldo de 3.000 soles. Seguidamente completamos el cuadrante de alegrías. Al cliente le gusta que la crema sea impermeabilizante, porque protege al cuero del zapato frente al agua. Y para terminar el segmento de mercado, completamos el cuadrante de dolores o frustraciones. Al cliente le frustra que la crema no le da brillo de un zapato nuevo. Ahora nos dirigimos a la propuesta de valor. Aquí también tenemos 3 cuadrantes. El cuadrante de productos y servicios ya está completo. Aquí tenemos la crema para zapatos de vestir. Seguidamente nos dirigimos al segundo cuadrante, que es creadores de alegrías. Aquí escribiremos pomada para zapatos de vestir impermeabilizante y repelente al agua. Esto permitirá darle más alegría a tu cliente porque le agregamos un atributo más, el cual es repelente al agua. Y para terminar la propuesta de valor, completamos el cuadrante con los aliviadores de dolores. En este caso sería, le da brillo a su zapato y lo deja como nuevo. Finalmente tendríamos que completar el lienzo de la propuesta de valor con el encaje. Elaborar cremas para zapatos impermeabilizantes y repelentes al agua, que además le den brillo a los zapatos para dejarlos como si fueran nuevos. Y este encaje se ha logrado entre lo que desea el cliente y lo que le podría ofrecer la propuesta de valor. Muy bien, con lo aprendido ya puedes aplicar el lienzo de la propuesta de valor en tu producto o servicio. Hasta luego. Listo, muy bien. Entonces, aquí me empezaron a hacer un arreglo. Entonces, volvamos a la presentación. Listo. Me confirman, ya estamos volviendo a la presentación, ¿verdad? Ya se mira, Y ya Juan. estamos de nuevo.
Perfecto, listo. Bueno, entonces ya en el video, digamos que explicamos o se explicó el tema del perfil del consumidor, que era lo que les explicaba hace un rato, que va a ser el ejercicio. E incluso ya el video nos contaba un poquito del mapa de valor de la organización. Por ahora yo quiero que nos concentremos en el paso número 1, que puede sonar un poco trivial, puede sonar sencillo, pero es a veces un poco complicado, ¿no? Entender el perfil del consumidor es más que simplemente sentarse una tarde y sacarlo. Eso es un proceso que requiere iterar varias veces, es decir, repetirlo, volver a planteárselo. Entonces, tenerlo bien pulido es el punto de arranque para todo, y por eso pues nos queremos enfocar en esta parte del taller, en que logremos por lo menos sacar esto. En unos 10 minutos que tengamos, pues vamos a tener unos 10 minutos, no 20 aquí como pusimos, sino van a ser 10 minutos. Pues la idea es que con el material que tienen allí en el enlace que les compartí, la idea es que puedan descargarlo, lo puedan mirar y empiecen a diligenciar para el caso de su organización cuál es este perfil. O sea, también quería, digamos, hacerles aquí una salvedad. Uno no solamente puede tener un perfil, uno a sí mismo no puede tener solamente una propuesta de valor, uno puede tener más de una propuesta de valor, uno puede tener más de un perfil de consumidor o segmento de consumidor, y para cada segmento uno le puede hacer una propuesta de valor, pero para que lo vayamos haciendo paso a paso, mejor dicho, primero vamos con lo sencillo y luego ya lo volvemos un poquito más complejo, pues hagamos el ejercicio para uno, un cliente o un segmento que tengamos en la cabeza. Y lo segundo que les quería también, digamos que tener, que para que tengan muy presente, es que esto, como les decía, no es simplemente para consumidor final. Las organizaciones, por ejemplo, para el caso de las empresas aquí que le venden a un segmento institucional, pues las organizaciones también, y lo tienen incluso más claro que las personas. Entonces, tienen unos trabajos muy concretos que deben cumplir. Entonces, por ejemplo, una organización sí o sí necesita poder responder a sus clientes, ¿no? Tiene sus frustraciones, ¿no? Pues si el pedido, las frustraciones como que los pedidos de su materia prima no lleguen a tiempo, alegrías cuando todo fluye, mejor dicho, cuando llega todo a tiempo, cuando es puntual, y digamos que de pronto hay reducción de costos, el precio es bajo. Entonces, así como uno puede levantar el perfil para una persona natural o para un grupo de personas naturales, también esto lo puede uno utilizar para construir el perfil del consumidor institucional, es decir, esas tiendas o esos segmentos como restaurantes, como canales más institucionales a los que les estamos comercializando. Entonces, para desarrollar la actividad, tenemos lo que les decía, unos 10 minutos. La idea es que de pronto aquí ya no lo hagamos por salas grupales, porque veo que en la mayoría de las organizaciones solamente hay una persona conectada. Entonces, la idea es que lo mantengamos por organización, abran el archivo, lo empiecen a diligenciar. Digamos que la diapositiva, les voy a proyectar la diapositiva de ese taller. En este momento la van a ver. Entonces, esta es así se ve el material que están diligenciando o que vamos a diligenciar. Entonces es muy sencillo. Aquí es simplemente la explicación del ejercicio. La idea es que puedan empezar a llenar estas cajitas. Entonces, primero, pues el nombre del cliente o del segmento, es decir, a quién le vamos a construir ese perfil de consumidor. Segundo, podemos arrancar por los trabajos, decir qué es lo que esta persona debe cumplir en su día a día, persona u organización. Podemos luego arrancar por las frustraciones, decir cuáles son esos obstáculos para esa persona para cumplir sus trabajos y cuáles son esas alegrías, es decir, qué es lo que lo puede hacer feliz, qué es lo que le facilita la vida. Entonces, por ahora vamos con esa parte del ejercicio. Cualquier cosa, entonces, pues yo voy a dejar aquí mi micrófono silenciado, y la idea es que tengamos 10 minutos, cada organización lo vaya diligenciando, y al finalizar, pues yo, bueno, pueden haber voluntarios, las empresas que quieran ser voluntarias y nos puedan contar después de finalizar estos 10 minutos su ejercicio, o pues yo de pronto también podría seleccionar 2 o 3 organizaciones que nos cuenten, bueno, cómo les fue con la construcción de su perfil de consumidor. Entonces yo voy a desactivar mi micrófono. La idea es que el trabajo sea por organizaciones, pero cualquier inquietud que vayan teniendo, o si en este momento ya tienen algunas preguntas, por favor nos la pueden hacer. Yo vamos a estar aquí muy pendientes. La idea es que les vayamos resolviendo esas interrogantes para que avancen en el ejercicio. Esta va a ser la primera parte, ya luego nos vamos a ocupar de la segunda parte del mapa de valor que mirábamos en el video. Entonces, arranquemos, y cualquier cosa estamos allí muy pendientes. Son las 8:48, entonces más o menos estaremos volviendo a las 8:58. Tenemos 10 minutos para arrancar con esta parte.
Nos escriben, Carolina nos escribe que le enviemos de nuevo el link, ya le compartimos. Un segundito. Listo, ya vamos más o menos la mitad del tiempo. Yo creo que vamos. ¿Cómo van? Alguien que de pronto me cuente cómo van, si han tenido inquietudes, si de pronto necesitan un poco más de tiempo. Un minuto, por favor. A los estimados participantes, acabamos de enviar al chat un formulario para registrar su asistencia. Les solicitamos que, por favor, nos ayuden a diligenciarlo. Gracias. Listo, démosles 3 minutos más. Recuerden igual si tienen alguna inquietud, nos pueden preguntar por acá o por el chat en privado, como les quede mejor.
Buenos días, buenos días, Juan. Hasta ahora pude descargar el Office aquí en el celular. Hola, Rosa. Bueno, sí, apenas estoy empezando. Listo, dale, arranca, digamos, vamos a dar 2 minuticos más, es decir, a las 9 retomamos con el resto de la actividad, pero no te preocupes si no alcanzan a terminar, digamos, el perfil para un consumidor, pues la idea justamente de la tarea van a poder completarla. Entonces, digamos, la idea es que tengan el avance, que puedan ir mirando, como interiorizando un poco los conceptos, pero todo este material va a quedar allí colgado y pues la idea es que también podamos volver a esto que estamos construyendo más adelante, en las próximas sesiones, incluso en las individuales, con cada organización, para ver, bueno, cómo podemos pulirlo, cómo podemos mejorar. Pero sí es importante que vayamos avanzando, por lo menos con un primer avance, los que no tengamos antes este ejercicio. Bueno. Muy buenos días. Muy buenos días. Le habla Donna de Industria Cacaotera. Hola, Donna, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, yo estaba haciendo la tarea, entonces quiero explicar un poco cómo lo hice, a ver si está bien. Claro, claro. Bueno, entonces, en primer lugar, nuestro producto sería el chocolate, ¿cierto? Vamos a ofrecer chocolate a un cliente, o sea, tenemos chocolate para la venta. ¿Qué necesito yo de mi cliente? O sea, el cliente, ¿qué necesita del producto? ¿Cierto? Entonces, mi cliente es una persona que tiene un impedimento un poco de movilidad, ¿cierto? Entonces, digamos que si él necesita un chocolate y el chocolate para hacerlo hay que batirlo. Entonces, él tiene un problema. Entonces es un aliviador de dolor. Digamos que él quiere preparar el chocolate, tiene un inconveniente. Además de eso, necesita la disponibilidad del producto que esté cerca o que se lo lleven a su casa. Y bueno, desearía un chocolate natural y de sabor y aroma. Ok, Dora, mira, fíjate que ahí hasta ahí iríamos en qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que desea el cliente. Ajá, ahí yo creo que está perfecto, o sea, como el enfoque que han tenido me parece bien, han podido identificar algunas frustraciones, algunas alegrías, algunos trabajos, mejor dicho, algunas cosas que hay que cumplir, pero de pronto ahí hay un tema y es, para este ejercicio, no arranquemos desde lo que ustedes hacen, es decir, pensemos, ni siquiera digamos que ustedes tienen chocolate o van a dar chocolate, pensemos en el cliente. En el cliente y punto, ¿no? Partamos del cliente solamente a identificarlo. Porque, ¿qué ocurre? Cuando, bueno, ya ahorita de pronto en la socialización voy a un poquito de eso, pero cuando lo hacemos al revés, primero empezamos por donde la empresa, lo que tiene la empresa, el chocolate o chocolate de mesa, pues puede que estemos sesgándonos, puede que estemos restringiendo un poquito esa construcción de perfil del consumidor. Entonces, tratemos de mirar al cliente, simplemente solo el cliente. Por ahora no pensemos lo que la organización está ofreciendo, simplemente cuáles son esos clientes que de pronto estaríamos interesados en llegar y vamos haciendo el ejercicio. Pero ya Donald lo identificaba muy bien en términos de trabajo, del cliente, digamos, no me quedó tan claro el por qué el cliente necesitaría el chocolate. Entonces ahí de pronto el trabajo, claro, él tiene que batirlo, pero eso es más como una frustración, de pronto como algo que tiene que hacer, pero el trabajo en sí va más enfocado cuál es la necesidad, mejor dicho, qué es la necesidad en el día a día del cliente. El cliente, por ejemplo, en el video nos contaba, hay trabajos funcionales, es decir, el cliente tiene que, no sé, ir a su trabajo. Entonces, de pronto ahí, ese es un trabajo interesante porque puede uno pensar en algo que le dé energía para ir al trabajo, pero también hay otros trabajos emocionales o necesidades más psicológicas, ¿no? Por ejemplo, necesita sentirse bien o sentirse contento o sentirse que se recompensó al final del día con un chocolate, ¿no? Entonces, hay esas necesidades que de pronto eso en lo que nos estabas contando, Donna, aún no está tan claro. Entonces, mi sugerencia es que se regresen, den unos pasitos atrás, vuelvan a ver al cliente y empiezan a entender un poquito, bueno, cuáles son sus necesidades, es decir, en su día a día, qué necesita cumplir el cliente o qué necesita el cliente. Y ya después, cuando entienden qué es lo que necesita, ahí sí le van atando a las frustraciones y las alegrías que ya identificabas. Pero sí mi recomendación es que vuelvas un poquito de esos unos pasos, pero el ejercicio está bien.
Simplemente puede ser más riguroso en la parte del trabajo, de los trabajos del cliente. Ok, gracias. Listo, ahí ya nos pasamos 2 minuticos. Entonces, bueno, yo creo que hagamos una socialización. ¿Quién nos quiere comentar cómo está quedando el ejercicio? Si quieren pueden compartir pantalla o nos puede comentar, simplemente nos va contando por abrir su micrófono y nos cuenta. ¿Quién nos quiere comentar? ¿Quién nos quiere participar? ¿Cómo le ha ido con el ejercicio? Buenos días, Buenos días, ¿quién nos habla? Perdón, es que no me sale aquí. Karen Delgado de Impronar, Hola Karen, ¿cómo estás? de la ciudad de Paz. Muy bien, Karen. Bien, señor. Bueno, nuestra empresa se dedica a la transformación de la fruta en pulpa de fruta. Ujú. Pues yo hice el trabajo. A ver, a los ¿Quisieras clientes compartirnos pantalla o lo quieres hablar? no, hablarlo. No. Perfecto, no hay problema, cuéntanos. Al cliente a uno de los clientes que escogí son restaurantes. ¿Mm? ¿Sí? Las alegrías que se generan es, por ejemplo, disminuir tiempos en realizar los jugos, ya que la pulpa pues viene directamente solo para mezclarla en la licuadora y servirla. Entonces le va a disminuir mucho tiempo y además le disminuye dinero, ¿sí? Ya que se ahorraría el tiempo de lavar la fruta, de pelarla, que le genera más costos. Ahí. La movilidad también, ya que nosotros ofrecemos el servicio a domicilio, ¿sí? Ujú. Entonces, Karen, te perdimos. ya. Ya. Estaba, ya, listo. Entonces, las frustraciones que miramos es, por ejemplo, las compras en plazas de mercados de las frutas, ya que eso es estresante, ¿sí? Ujú. Los precios varían mucho, no se mantienen precios estables. Nosotros mantenemos precios estables, ¿sí? También la temporada de las frutas, ya que en ocasiones no se cosecha alguna fruta o así. Nosotros también tenemos, digamos, ese plus. Y otro, pues, es el transporte de las frutas, que también serían costos para ellos, ya que nosotros le llevamos su producto a su establecimiento. Okay. En cuanto al trabajo del cliente, él necesita tener tiempo libre para atender, para estar inspeccionando los servicios que ofrece. Necesita también no estar ocupado solo en la cocina o haciendo así, sino necesita más tiempo para interactuar con los clientes. No sé, Ujú. ese es el ejercicio. Karen, te felicito porque de verdad está súper completo. Me parece que hiciste un muy buen ejercicio para entenderlo y para ir aterrizándolo y creo que toca los puntos tal cual. Yo creo que el ejemplo del restaurante es muy bueno porque para muchas personas aquí, creo que para todos los segmentos, ¿no? Y para casi todas las empresas que están aquí participando en el programa con Colombia Productiva, sus clientes actuales son clientes institucionales. Muchos son restaurantes, algunos son hoteles, y para cualquier cadena uno se puede imaginar un caso muy similar. Entonces, Karen, muchas gracias por lo que nos cuentan. Aquí estaba anotando en la pantalla un poco lo que nos contabas, y ya vamos a ver un poquito cómo esto se conecta con la otra parte de este restaurante. Listo, entonces miremos rápidamente lo que nos decía Karen. Entonces Karen nos decía, empecemos por el trabajo. Eso sí, la única, digamos, comentario que te tengo, Karen, es que es bueno empezar por el trabajo, los trabajos que tiene un cliente sus necesidades puntuales en el cumplimiento de alguna tarea,
para ir después a mirar sus alegrías y sus frustraciones en cada una de esas tareas. Pero bueno, tú arrancaste por el otro lado y no estuvo mal porque al final llegamos al mismo lugar. Entonces tú nos contabas como trabajo del cliente, es decir, lo que el restaurante tiene que hacer en su día a día, pues tiene que supervisar más áreas del restaurante, es decir, un restaurante no es solamente la cocina, lo decías muy bien, ¿no? Entonces tiene que estar pendiente de sus empleados, tiene que estar pendiente, por ejemplo, temas administrativos, pagos de nómina, tiene que estar pendiente de sus proveedores, tiene que estar pendiente además de su relación y su interacción con sus clientes, ¿no? Con los comensales, las personas que van al restaurante. Entonces mira que tiene un montón de cosas que van más allá de la cocina y tú las identificaste muy bien. Y esa tarea de identificar esas otras cosas, ahí yo creo que está, creo que lo clave del asunto, porque identificando esas tareas que de pronto uno de golpe no piensa, porque cuando uno piensa en un restaurante uno piensa en comida y no necesariamente en los gastos administrativos o en los procesos de apoyo y seguimiento dentro del restaurante. Pero mira, cuando nos concentramos en que el restaurante es más allá que una cocina porque hay otras tareas, ahí van surgiendo unas necesidades que podemos empezar a abordar desde nuestra propuesta de valor. Entonces, por ejemplo, tú decías, el restaurante, el dueño del restaurante, digamos que, bueno, el restaurante necesita concentrarse en otras áreas y entonces allí empiezan a haber unos dolores, unas frustraciones en su día a día, porque aparte de que tiene que concentrarse en muchas áreas y debe pararle bolas a todo, resulta que el transporte, por ejemplo, de la materia prima es algo difícil, ¿no? No es algo que él pueda hacer y a la vez concentrarse en sus tareas. Hay precios volátiles y eso le afecta todo, ¿no? Eso le afecta tanto la compra de materias primas como el tema del pago de nómina, como, bueno, todo un tema alrededor. Y por ejemplo, eso que es muy emocional también, ¿no? Uno ir a una plaza de mercado a comprar cuando son compras mayoristas, eso es estresante. Yo digamos, personalmente no lo he hecho, pero pues lo he visto. Yendo a las plazas de mercado y ver eso es realmente, eso es una lucha, ¿no? Casi se vuelve una pelea todas las mañanas desde muy temprano entre compradores y vendedores. Entonces, eso lo identificaste muy bien. Y fíjate que también en las alegrías pusiste también algo que escuchaba yo hace poco en una conferencia cuando aplicaban esta misma herramienta para un cliente institucional. Es como pensar que el corazón de una empresa, mejor dicho, de ese cliente institucional, el corazón de ese cliente institucional es una caja registradora. Entonces, cuando uno aplica esto en una organización, casi siempre aquí las alegrías tienen que ver con ahorro en dinero, ¿no? Ahorro en tiempo o cómo aumento yo mi rentabilidad, mis ingresos. Entonces, fíjate que esas son alegrías y, por ejemplo, el tema de la facilidad para acceder al producto. Entonces, ¿qué quiere uno? El siguiente paso, cuando uno ya tiene muy claro, por ejemplo, esto que nos comentaba Karen, ya es empezar a ver si la propuesta de valor que uno tiene, es decir, lo que uno está ofreciendo, le está pegando o está alineado a las alegrías, es decir, está generando estas alegrías y está solucionando estas frustraciones. También podemos sacar más frustraciones y más alegrías mirando muy detalladamente cuáles son los otros trabajos o necesidades que tiene el cliente, pero esto es el punto de partida para uno darle forma a la propuesta de valor. Entonces, muchas gracias, Karen. Vamos a continuar con la siguiente parte del taller para que alcancemos a mirar todo el contenido que teníamos preparado. Entonces, yo voy cerrando aquí. Listo. Uy, esto se me quedó aquí pegado. Perdón, esperen, ¿cómo lo borro? Listo, borrado. Entonces ya hubo una breve socialización, Karen nos contó, y lo que les comento, ¿no? El siguiente paso ya cuando tenemos el perfil construido, ahora es encajarlo y darnos cuenta si efectivamente lo que nosotros estamos ofreciendo crea una alegría o le pega alguna de las alegrías que estábamos mirando o si está aliviando alguna frustración, ¿no? Entonces, bueno, aquí otro ejemplito que les traía. Entonces, por ejemplo, si encontramos que una de las necesidades, eso es también aterrizado el tema de clientes institucionales. Si nosotros identificamos, por ejemplo, que ese cliente en su perfil de consumidor, ya sea un cliente persona natural, o sea, una persona, un segmento institucional, no sé, necesita conocer, o por ejemplo, lo que decía Karen, el tema del ahorro. Si la necesidad es un tema de ahorro, nosotros como empresa, como parte de nuestra propuesta de valor, pues de pronto no queremos solamente venderle la pulpa de fruta, de pronto lo podemos asesorar, porque nosotros somos expertos ya preparando esa pulpa, tenemos conocimientos en el tema de alimentos, preparación, manejo de alimentos, puede que nosotros podamos, más allá de vender la pulpa, brindar una asesoría, ayudarles a bajar costos a ese cliente. Y recuerden que esa relación de cliente-empresa es un gana-gana. Si gana la empresa a la que le estamos vendiendo, pues nuestra empresa también está ganando. Entonces, por ejemplo, aquí hay un tema muy relevante para nuestro programa con Colombia Productiva, es el cumplimiento de la normatividad. Con estas empresas
a las que, por ejemplo, ustedes les están vendiendo, ellos tienen también la necesidad, así como ustedes, de cumplir con una normatividad. Y muchas veces, digamos, si ustedes lo han vivido en carne propia, esto es difícil. Entonces, ¿qué tal si en la propuesta de valor que nosotros vamos construyendo, pues también podemos ayudarles a estas empresas a las que les vendemos, no solamente les vendemos un producto o una pulpa de fruta, sino les asesoramos cómo ellos pueden mejorar su cumplimiento de normatividad, porque ustedes ya conocen y su organización ya conoce y tiene unas bases sobre ello. Entonces, miren cómo la propuesta de valor va mucho más allá de un producto, ¿no? Va mucho más allá de una pulpa de fruta o de un café o de una prenda para vestir, ¿no? Y realmente va cumpliendo y va satisfaciendo una serie de necesidades que pueden ser muchas y pueden ser muy complejas, pero van más allá de lo básico, de lo que uno le vendría primero a la cabeza. Entonces, estas herramientas como la que estábamos aplicando el día de hoy nos ayudan justamente a mirar esto. Y bueno, esto lo quería, bueno, antes ya para que nos vayamos al break, y me perdonan que esta diapositiva está un poquito pixelada, pero no quería que no quería desconectarnos del contexto, ¿no? Entonces, recordemos que ahorita estamos en un periodo post pandemia, ahorita vamos a empezar a regresar ya a la normalidad, ya empezamos un poquito, bueno, la nueva normalidad, empezamos esa reactivación ya arrancó hace unos meses, y eso quiere decir que también el consumidor, es decir, esa persona a quien le construimos el perfil hace un momento, también cambió sus formas su comportamiento, su forma de tomar decisiones. Entonces, aquí yo traía esta diapositiva que es elaborada por una firma consultora de renombre internacional, y esta, digamos, firma sacó unas conclusiones para el caso de Colombia. ¿Qué es lo que podemos esperar nosotros como empresas que proveen bienes y servicios? ¿Qué podemos esperar de ese consumidor? ¿Cuáles son esos principales cambios? Entonces, la diapositiva pues lo aborda de muchas formas, digamos, de muchos frentes, pero yo quería que nos concentráramos en dos. El primero, hagamos tres. Entonces, finanzas. Entonces, acá vamos a ver que los consumidores dentro de sus nuevas necesidades van a querer más ahorros, ¿no? Van a querer pagar, por ejemplo, sin contacto, y tienen una nueva conciencia sobre la comunidad. Es decir, ya un consumidor que vio cómo el vecino sufría, vio cómo la tienda de al lado cerraba, empieza a tener un poquito más noción de, bueno, necesitamos apoyarnos todos con todos para salir adelante. Entonces, fíjense que apoyo a la comunidad, tema de ahorros, esto va a empezar a ser una tendencia, pues ya lo está empezando a hacer. Un claro ejemplo de lo que ya es una tendencia es el tema del uso de tecnología, es decir, el consumidor está usando mucha tecnología, no importa la edad que tenga el consumidor, todo el mundo está ya usando teleconferencia. Un ejemplo de eso es la reunión que estamos teniendo el día de hoy, educación en línea, uso de redes sociales. Aquí ahorita les voy a hacer una pregunta para que sigamos, pero esto es algo que el consumidor está utilizando. Entonces, fíjense que esto son tareas, son trabajos que empiezan a aparecer en ese perfil de consumidor y que debemos tener en cuenta para alinear nuestra propuesta de valor con lo que el nuevo consumidor o este nuevo consumidor está haciendo, ¿no? Pero aquí, de pronto, lo que más nos pega para el tema de hoy, pues de las empresas que están aquí en el segmento agroindustrial, es en temas de alimentación, cuáles son las tendencias. Entonces, una es que las personas o el nuevo consumidor pues va a comer menos afuera, pero hay unos temas muy interesantes de nueva conciencia frente al tema de la salud. Entonces, el consumidor, fíjense que aquí se abre una oportunidad interesante con el tema del COVID. Ya el consumidor empieza a pensar de manera más hacia una alimentación sana, es decir, ¿qué le estoy metiendo yo a mi cuerpo? ¿Me estoy alimentando bien? Prefiero yo comidas frescas. Y también acá el tema, de nuevo sale el apoyo a la comunidad, es el apoyo también aquí a lo local en la alimentación. Entonces, fíjense que esas tres tendencias es algo que ya va llegando a nuestro consumidor y podemos mirarlas y podemos alinear y poner nuestros puestos de valor como organizaciones alrededor de esas nuevas tendencias. Entonces, no olvidemos que para construir una propuesta de valor, tenemos que estar mirando al nuevo consumidor o al consumidor todo el tiempo. Tenemos que ver, bueno, ¿qué le ha pasado a este consumidor? Las alegrías que dijimos hace un momento siguen siendo las alegrías, las frustraciones siguen siendo las frustraciones, los trabajos siguen siendo los mismos trabajos. Eso va cambiando, porque todos vamos cambiando, ¿no? Todo, digamos, una persona va cambiando en el tiempo, igual le pasa a los consumidores, igual le pasa a las empresas. Ese era un mensajito que les quería dar. Bueno, la pregunta que les iba a hacer para utilizar este tema de las votaciones. Entonces, aquí esto. Voy a lanzarles una votación para que me respondan y tiene que ver con el tema de redes sociales. Entonces, quiero preguntarles qué redes sociales están utilizando como organización. Allí esa es una pregunta de selección múltiple, me pueden responder más de una.
Si definitivamente la empresa que ustedes están liderando o de la que hacen parte no utiliza ninguna, pues le pueden dar la última opción que no cuenta con redes sociales. Bueno, ahí ya nos van respondiendo 6 de 22 participantes, 7. Interesante, mucho Instagram. Sí, bueno, ya les voy a compartir las respuestas, pero bueno, listo, vamos 13, 14 de 22. Bueno, tenemos 15 segunditos más para que las otras 10 personas nos respondan. $16. Listo, vamos hasta ahí. Les voy a contar entonces cómo está pasando. Fíjense aquí, hace un año, no, hace de pronto un año y medio yo hubiera hecho la misma pregunta y les aseguro que menos de la mitad de los que dijeron hoy que tienen Instagram, lo hubieran dicho que tienen Instagram. La pandemia nos ha movido mucho hacia las redes sociales. Facebook siempre ha sido, digamos, la líder en cuanto al tema de redes sociales. Instagram le sigue, pero miren que aquí ya van igualándose. Yo creo que no los estoy compartiendo. Ahora sí los estoy compartiendo. Facebook, la mayoría de ustedes está utilizando Facebook, el 63% está utilizándolo. Instagram también un 56%. Twitter no lo usan mucho, pero en realidad Twitter es muy poderoso, entonces para posicionamiento, que es lo que vamos a ver en unos minutos, es fundamental también que empezamos a explorar esta red social. Y hay un 25% que no cuenta con redes sociales. Mi invitación para esos 25, ese 25%, esas 4 empresas, es que nos montemos en ese bus. Como ven ahorita en la diapositiva que les estoy proyectando, esa es una tendencia del consumidor y justamente la tarea va a tener un componente que los va a ayudar a empezar a manejar posicionamiento en redes sociales. Entonces, bueno, me alegra ver estas cifras. La gran mayoría ya tiene un Facebook, un Instagram o ambos. Algunos ya tienen Twitter. Y bueno, son realmente unos pocos los que aún no cuentan con redes sociales. Entonces, listo, ya para no extenderme tanto, digamos esta segunda parte, que era la parte del mapeo de la propuesta de valor, esto va a quedar para la tarea. Con el video ustedes se pueden apoyar. Entonces, yo quería que nos tomáramos un break de unos 5 minutos para ya después de esos 5 minutos, decir son las 9:18, arranquemos a las 25, 9:25. A las 9:25 nos volvemos a encontrar para la parte final de la sesión. En esta parte final, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, ya vimos que es la propuesta de valor, cómo la vamos construyendo. Aquí en esta parte final vamos a ver cómo la comunicamos de manera exitosa y cuáles son esos factores determinantes que hacen que una propuesta de valor sea exitosa al momento de ser comunicada o que una propuesta de valor al momento de ser comunicada sea un fiasco y no nos lleve a ningún lugar. Entonces eso lo vamos a ver ya en unos 5 minutos. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, también es el momento de hacerlo.
Vamos regresando. Bueno, muy bien. Listo. Continuemos con la sesión. Entonces, bueno, me confirman que ya van volviendo. Si quieren, alcen la manita los que ya vayan volviendo, así yo sé que están regresando efectivamente. Listo. Bueno, entonces, recordemos que teníamos 3 preguntas. Gracias, Margarita. Recordemos que teníamos 3 preguntas que íbamos a responder el día de hoy. La primera, ¿por qué es importante hablar de propuesta de valor? La segunda, ¿cómo construirla? Y la tercera, ¿cómo contarla? Ya nos ocupamos de la primera y la segunda. Justamente la herramienta que miramos ahorita, que exploramos, le apuntaba a la segunda, cómo empezar a construirla. En la tarea vamos a tener la oportunidad de profundizar un poco más y van a tener más tiempo de construir ambas partes, tanto el perfil de consumidor como lo que la empresa está ofreciendo. Pero ahorita queremos hablar de cómo contar la propuesta de valor, porque no sirve de nada que uno tenga una propuesta de valor muy bonita, muy bien construida, si uno no la sabe comunicar. ¿Y qué es este tema de cómo contarla, no? Contarla justamente es, saber contar la propuesta de valor es justamente lo que es el posicionamiento. El posicionamiento se define como una relación, voy a hablar aquí un poquito, una relación productiva y efectiva entre una organización y su grupo de interés. Y esa relación se construyó básicamente sobre la propuesta de valor. Es decir, si nosotros queremos tener un posicionamiento de nuestro producto, tenemos que no solamente tener muy clara cuál es nuestra propuesta de valor, que está aterrizada a lo que es el consumidor, sino que también debemos tener muy claro cómo la comunicamos y cuál es la mejor manera de comunicarla. Entonces, ahí veo un micrófono, no sé si de pronto quería participar. Wanda. Bueno. Listo. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? No basta simplemente con construir la propuesta de valor, es importante tener además la manera y saber cómo comunicarla. Y para ello, es decir, para poder posicionarnos con esa propuesta de valor, hay 4 pasos o 4 etapas que básicamente debemos cumplir sí o sí para saber comunicar esa propuesta de valor. Entonces, la primera es la que nos va a ocupar en el resto de la sesión de hoy, y las otras 3 etapas las vamos a mirar un poco en la tarea con el ejercicio de posicionamiento en redes que vamos a explorar. Pues la primera es la más fundamental, de allí parte todo. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta para uno empezar a comunicar la propuesta de valor y posicionarla es la creación del contenido, es decir, volver esa propuesta de valor en contenidos para comunicar, para poder difundir con nuestros grupos de interés o nuestros clientes o nuestras comunidades alrededor a las que queremos beneficiar. Entonces, esa parte de crear contenidos es básicamente contar, es decir, comunicar los casos de éxito que tiene nuestra organización, cómo nuestro producto es bueno y soluciona esas necesidades que tiene el cliente. Ay, veo que se fue el audio. ¿Me pueden escuchar? ¿Se me escucha? Hola Juan, desde acá se escucha muy bien. Ok. Sí, Juan, desde acá también. De pronto es allí. No sé. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, de pronto, Yoliman o no sé quién está conectado allí de Agroindustria Cacautera. De pronto ahí el tema es con tu red. De todas maneras, no te preocupes que esto queda grabado y te podemos compartir esto. Entonces, bueno, volviendo un poquito, ese crear contenidos es la primera parte del posicionamiento. ¿Y cómo se crea ese contenido? Pues lo primero que uno tiene que construir es la narrativa. Es decir, ese posicionamiento se logra a través de algo que nosotros llamamos la narrativa, y esa narrativa es lo que nos va a determinar muchas cosas. Entonces vamos a hablar hoy, o en lo que nos queda de esta sesión, en qué es una narrativa y cómo podemos hacer una narrativa que nos permita posicionarnos efectivamente. Entonces la narrativa es ese cuento inspirador sobre lo que uno hace, ¿no? Sobre lo que, el propósito que uno tiene o sobre realmente lo que estamos haciendo. Entonces, la narrativa puede tomar muchas formas, pero por lo general la forma más sencilla de empezar a hacer una narrativa es tener un texto muy claro, que sea corto además, que sea motivador,
y que nos permita generar ese interés y conectarnos con esos clientes o consumidores. Entonces vamos a mirar cómo construir una narrativa, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y en la tarea también vamos a poder profundizar sobre ello. ¿Cómo volvemos esa propuesta de valor que identificamos antes en una narrativa inspiradora? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí lo que les comentaba, ¿no? A partir de la narrativa esto es importante porque de allí sale todo lo que es la marca. ¿La marca qué es? La marca es justamente la representación de esa propuesta de valor y va más allá de un producto. Entonces, la marca tiene unos elementos de interacción, es el producto como tal, o también la experiencia alrededor del producto, la percepción que tienen las personas o esos clientes sobre nuestro producto, el nombre y todo el tema de la identidad visual, que es, por ejemplo, los logos, logotipos, los símbolos, todo ese tema gráfico alrededor, los empaques, todo ese tema se construye a partir de la narrativa. Es decir, que el primer paso para uno empezar a construir una marca es tener clara la narrativa. Y eso ya nos da como un pie para empezar a posicionar, construir y posicionar esa marca. Entonces, bueno, ¿cómo comunicar efectivamente una narrativa? ¿Cómo la construimos y la comunicamos de tal manera que nos conectemos con esos clientes a los que les queremos llegar? Pues digamos, hay una metodología muy interesante y muy sencilla que es el círculo dorado, que propuso un sociólogo y también consultor empresarial que se llama Simon Sinek. Entonces, Simon Sinek lo que hizo fue tratar de entender cómo las organizaciones y las personas, los líderes, se comunican y empezó a determinar, bueno, cómo lo hace un líder exitoso, es decir, cómo una persona que es líder, que genera recordación, como una empresa que genera posicionamiento, que vende sus productos, se comunica, y cómo lo hace una persona que de pronto no logra esa misma recordación, que no logra ese mismo apoyo o liderazgo. Entonces él empezó como a identificar empezó a hacer esa comparación para llegar a una conclusión muy interesante que creo que les va a servir a todos, no solamente para el tema empresarial que nos compete el día de hoy, sino también para todos los ámbitos de nuestra vida cuando querramos comunicarnos. Entonces, ¿qué es lo que dice Sinek, no? Él propone lo que llama el círculo dorado de la comunicación. Entonces, él plantea y empieza contándonos cómo es que las personas, las organizaciones suelen comunicarse de la forma tradicional, y esto lo hacen casi siempre abordándolo desde estas tres preguntas, pero en este orden, y aquí el orden es fundamental. Entonces, lo primero que nosotros hacemos o solemos hacer cuando queremos comunicarnos es decir el qué. Es decir, por ejemplo, si a mí me preguntan o cuando nos preguntan, bueno, ¿usted quién es? Cuéntenos, por ejemplo, Juan Riaño, ¿usted quién es? Uno usualmente dice, no, pues yo soy administrador de empresas, graduado de tal universidad y lo que hago es tal. Pero fíjense que esa es una respuesta que ustedes tienen y que todos casi que tenemos muy mecánica, de empezar diciendo qué es lo que hacemos, o cuál es nuestra formación. Eso es la forma tradicional, empezamos diciendo qué es lo que somos, cómo, y casi nunca, o digamos por el último lugar, decimos el por qué lo hacemos. Y esta es la forma como nos comunicamos tradicionalmente, eso tiene un fundamento biológico, de pronto no alcanzo a contárselos, pero así se comunican las personas y así nos comunicamos casi todo el tiempo. Lo que dice Simon Sinek en su investigación, después de comparar todos estos líderes y estas empresas exitosas, él identificó que las empresas exitosas se comunican de una manera diferente, es decir, responden estas mismas tres preguntas, pero en un orden invertido. Es decir, las empresas inspiradoras, las que tienen mayor éxito, empiezan por el por qué, dicen por qué hacen las cosas y luego dicen cómo las hacen y qué es lo que hacen. Entonces miren que es un poquito contraintuitivo. Uno cuando le pregunta, bueno, ¿usted qué hace? Uno responde lo que hace y empieza por el qué. Pero aquí lo que nos dice Simon Sinek es que para realmente inspirar y conectarnos con los clientes, es decir, para esa propuesta de valor poder comunicarla, debemos empezar diciendo por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Luego, ¿cómo lo hacemos? Y por último, el qué, que son todos esos detalles técnicos. Y él, pues bueno, para poder llegar a esa conclusión, él tuvo que hacer unas investigaciones muy amplias, mirar diferentes líderes, mirar diferentes empresas, comparó muchos productos y llegó a eso. Entonces, ese círculo dorado que propone Simon Sinek, que es el que les queremos traer el día de hoy para que empecemos a construir esa propuesta de valor y lo que les va a quedar también la tarea, es justamente empezar contando esa propuesta de valor, tratar como si fuera una conversación, como si se la estuviera contando a la mamá, al hermano, a la tía, al vecino, empezar a contar esa propuesta de valor, pero no empezar por el qué hacemos, que usualmente, por ejemplo, como nos empezaba a decir Donna, de Agroindustria Cacaotera, ella nos empezó a decir, bueno, nuestra propuesta de valor es que hacemos chocolate. Eso es empezar por el qué. Lo que dice Simon Sinek con este círculo es, digamos, ¿por qué lo hacemos? Empecemos a contar esa propuesta de valor diciendo por qué lo hacemos. Entonces,
Por ejemplo, ¿alguien quería participar? ¿Perdón? Bueno. Entonces, luego ya después vamos al cómo lo hacemos y luego al qué hacemos. Entonces, un ejemplo muy sencillo de una forma... Nosotros en la empresa también podemos hacer varias reuniones. Perdón, y tenemos que visitar varias. Les pido los micrófonos. Listo. Entonces, bueno, un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, para el tema del chocolate. ¿Cómo podríamos comunicarlo de manera tradicional? Pues, ¿qué hago yo? Pues yo produzco chocolate. ¿Cómo lo produzco? Con unos de pronto, cumpliendo una normatividad y con unos equipos muy buenos y con estos procesos para hacer un chocolate fino y aroma. ¿Y por qué lo hago? Porque quiero beneficiar a las comunidades de cacaoteros en el departamento del Cauca o de Nariño, y quiero también llevarle al consumidor una experiencia nueva. Fíjense que así, digamos, es la forma más común en la que uno comunica una propuesta de valor. Por lo que nos dice este círculo es, ¿quiere realmente inspirar? ¿Quiere realmente conectar? Empiece contándonos por qué hace lo que hace y luego sí nos cuenta los detalles. Porque realmente empezar por el por qué nos genera un vínculo emocional. Y recuerdan que el ejercicio de la propuesta de valor, le decíamos más temprano, es generar esa empatía, es decir, conectarse con el otro y ponerse en el zapato del otro. Pues de esto se trata también comunicarla, es poder decir y poder darle en las emociones a las personas. Entonces ya de pronto no decimos, arrancamos por el qué, sino decimos, bueno, la próxima vez que les pregunten cuál es la propuesta de valor de Agroindustria Cacaotera, entonces ustedes pueden arrancar diciendo, creemos en el desarrollo del agro, creemos en unas mejores condiciones para nuestros cacaoteros. ¿Cómo lo estamos logrando? ¿Cómo planteamos? ¿En serio? Pues a través de un cumplimiento, de un producto muy bueno con un cumplimiento de requisitos sanitarios, pero también responsable con el medio ambiente. Y por último, todos esos detalles técnicos que puede tener el chocolate, ¿no? Pues que es un chocolate, 70% cacao, que se deshace fácilmente, digamos, todos esos atributos. Y arrancar por ese porqué de una a mí como consumidor me atrapa. Y no le estoy diciendo yo por decirlo porque Juan Riaño se le ocurrió o porque a Simon Sinek se le ocurrió que esta debía ser la forma inspiradora, sino que realmente hay un fundamento biológico y también como, bueno, social detrás de ello. De pronto no voy a entrar mucho en ese detalle, pero aquí les quería tratar, digamos, esto lo resumo, esta diapositiva lo resume muy bien, lo que les comentaba, pero les quería traer unos ejemplos muy puntuales por fuera del ámbito agroindustrial. Entonces, les traigo dos. Entonces, por ejemplo, aquí yo creo que todos estamos familiarizados con esta imagen, Gaitán. Nuestros líderes políticos, todos recordamos a Gaitán, pero no recordamos, por ejemplo, contra quién estaba compitiendo él en esas elecciones, ¿no? O de pronto quién era el presidente en ese momento. No lo recordamos, pero recordamos a Gaitán. Y hay una razón muy interesante detrás de eso, y es que él genera recordación hasta el día de hoy, incluso por sus discursos, y sus discursos estaban muy volcados siempre al por qué. Él no te decía, no, es que la política económica tiene esto, 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 sino él inspiraba porque él decía el por qué él hacía lo que hacía y por qué él proponía lo que proponía, ¿no? Y un ejemplo también muy claro que lo usa mucho también Sinek, que es el tema es aquí este ejemplo de Martin Luther King, que fue este líder afroamericano, que realmente su discurso, tengo un sueño, es de los discursos más famosos, y fíjense que en la época, esto era 1968, si no me equivoco, él logró convocar a 250,000 personas en una plaza para él contarles y él hablar. Mire ese logro de posicionamiento, él logró convocar a 250,000 personas en una plaza para contarles su propuesta de valor, entre comillas, y en ese momento no habían redes sociales, en ese momento todo era por correo, había ya telégrafo, pero todo, mejor dicho, ese alcance que tuvo, y además no solamente participaron personas afroamericanas, sino habían también personas, bueno, de otros segmentos de la sociedad norteamericana. Entonces, mejor dicho, cómo le atribuyen a él su éxito en el discurso y poder llevar y movilizar todas esas masas? Y es porque justamente su forma de contar el cuento, contar esa narrativa, empezaba por lo que él hacía, ¿no? Y el por qué él lo hacía. ¿Por qué él hacía todo lo que proponía? Porque él tenía un sueño. Y su sueño era realmente que los negros y los blancos pudieran coexistir armoniosamente como iguales en su nación. Entonces, miren que él empezaba siempre con, tengo un sueño, esto es lo que me mueve, y a partir de ello, eso fue lo que le pudo generar esa conexión con sus seguidores. Entonces, ahí el mensaje que quiero que se lleven claro a la hora de comunicar su propuesta de valor es que las personas no compran lo que uno hace, sino el por qué uno lo hace.
Entonces, eso quiero que se lo graben en la cabeza porque es el eje central de la construcción de la narrativa. No le cuenten a alguien qué es lo que da. Esos detalles técnicos son importantes y soportan y son evidencia de que ustedes son capaces de hacerlo, pero empiecen siempre el por qué, porque ese por qué es lo que nos permite conectarnos con la parte emocional. Ese qué nos permite conectarnos con la parte racional, pero resulta, y ahí entra un poquito el fundamento biológico, resulta que las personas, como estamos nosotros cableados en nuestra cabeza, nosotros tomamos decisiones desde una parte del cerebro que se llama el sistema límbico, y esa es esa parte que toma las decisiones o que utilizamos del cerebro para tomar decisiones, es justamente el cerebro emocional. Entonces, por eso es que muchas veces a veces nosotros podemos tener toda la evidencia, toda la información para tomar una decisión, pero decimos, como que no, como que esa no me da buena espina, ¿no? Esa intuición también, intuición de mamá. Entonces, ahí entra el tema del cerebro emocional para la toma de decisiones. Eso es lo que nos mueve a tomar decisiones. Por supuesto, nosotros también nos sustentamos en evidencia racional, en datos, en temas técnicos, en el qué y el cómo, pero al final lo que nos lleva a tomar decisiones son las emociones. Entonces, por eso es tan importante el conectar y empezar por el por qué. Bueno, aquí hay un fundamento también de otro tema, pero bueno, ese era el mensaje claro que les quería contar para el tema de la narrativa. Como les comentaba más temprano, pues este es el cuento inspirador. ¿Y cómo lo hace un inspirador? Pues arrancando por el por qué, no quedándonos en el qué y el cómo, sino uno hace que una narrativa o un cuento sea inspirador diciendo el por qué es importante o por qué haces lo que haces. Entonces, para que lo tengan muy presente a la hora de construir digamos, la propuesta de valor. Aquí les tenía ya un breve ejercicio para que pasemos muy rápido. Entonces, básicamente, ese crear la narrativa es crear un cuento inspirador, claro, que nos conecta a nosotros con lo que estamos diciendo, pero que también nos permita generar esa conexión con otras personas. En el lenguaje literario, la narrativa es una historia, entonces lo que les cuento es el cuento como tal. Entonces, cuando uno habla de la propuesta de valor, uno quiere también contar cómo la hemos vivido, ¿no? Es decir, qué es lo que nos constituye y por qué hacemos lo que hacemos, sale justamente de identificar de dónde venimos y qué historias nos conforman. Entonces, cuando vayamos a hacer ese ejercicio del por qué, qué es lo que vamos a tener en la tarea, ténganlo muy presente, que ustedes, cada uno de nosotros tiene un porqué diferente, porque cada uno de nosotros está construido por unas narrativas, por unas historias diferentes. Entonces, eso al final es lo que nos genera nuestra identidad, que es justamente lo que les comentaba de la identidad de la marca, ¿no? Entonces, cuando la narrativa es inspiradora y está construida en historias propias de la organización, de la empresa, del producto, ahí se va construyendo una identidad propia, que es lo que nosotros vamos a llamar marca aquí en adelante, ¿no? Y vamos a apoyar con temas gráficos, con temas de experiencia, con temas de herramientas, pero al final lo que queremos construir es esa identidad, y además una identidad alineada a lo que está buscando el consumidor. Entonces yo les quería traer aquí unos ejemplos de narrativas muy inspiradoras y además muy posicionadas, ¿no? Porque yo creo que vemos esta imagen y bueno, si podemos omitir que ahí está el nombre, pues sabríamos perfectamente quién es esa persona que está allí, ¿no? Entonces, Superman. Aquí, por ejemplo, no puse el nombre, pero sabemos Harry Potter, ¿no? Aquí voy a pasar rápido. También estos yo creo que los reconocemos, cambian con las épocas, pero miren que el concepto sigue siendo el mismo. Podemos ver un Batman y Robin del 2020 e igual los podemos asociar con estos Batman y Robin y miren cómo ese posicionamiento ha logrado, la narrativa ha bajado hasta allá. Y eso es un ámbito cero del sector agroindustrial, entonces esto realmente aplica para todo y estas referencias de la cultura popular nos permite darnos cuenta que esto efectivamente, con todas las narrativas de una manera inspiradora, pues podemos aplicarlas también a nuestros productos para generar recordación. ¿Hace cuántos años se estrenó esta serie? Eran los Cuatro Fantásticos, ¿cómo? A mí se me olvida el nombre, pero esto ya por lo menos tiene unos 40 años, 50 años, y las personas siguen recordándolo, ¿no? Es un poquito más reciente, Profesor Superó. Aquí tenemos, estos sí los alcanzé a ver yo, los Thundercats también, digamos, han pasado más de 20 o ya casi 30 años desde que se estrenó y seguimos recordando ese tipo de temas. Entonces, un poco ahí el mensaje. Aquí traigo también un par de narrativas aterrizadas al tema agro. Y fíjense que aquí no aparece un Juan Valdés por ningún lado, aquí no hay un nombre, aquí no hay nada, pero yo sé que ustedes ven esta imagen y ya saben de quién estamos hablando, ¿no? Y el Juan Valdés, ¿sabes? Esto ha cambiado, ¿no? El nuevo Juan Valdés es mucho más joven, Conchita sí también ha cambiado, pero la imagen se mantiene porque la narrativa es consistente y sigue contándonos una historia. Entonces, fíjense que solamente con las imágenes uno puede hablar del por qué.
¿Por qué, digamos, se le atribuye tanto el éxito a la marca Juan Valdez? Miren que solamente con la imagen que tiene Juan Valdez, que es un agricultor, un caficultor, y su burrito, mejor dicho, su mula para llevar el café, ya solamente viendo eso ya sabemos un poquito el porqué detrás de la empresa, ¿no? Entonces sabemos que Juan Valdez está allí para ayudar a los productores, ¿no? Al caficultor. En la realidad puede que sea así, puede que no, pero ese es el mensaje que nos da una imagen. Entonces miren que la narrativa aquí no necesariamente tiene que ser un texto, sino con una imagen nos lo están diciendo todo, pero nos están diciendo ese por qué. ¿Por qué Juan Valdez hace lo que hace? ¿Por qué? Porque aquí detrás de todo lo que hace está un caficultor. Entonces eso para cacao, por ejemplo, para café y para cacao, pues yo creo que también ustedes menos posicionado, pero también empezamos a reconocer, ¿no? María del Campo es el equivalente a Juan Valdez en el sector cacaotero aquí en Colombia, y fíjense que también solamente viendo esta imagen ya entendemos un poquito el porqué por ejemplo, de FECACAO, ¿no? O del cacao en Colombia. Entonces, ¿qué quieren apoyar a través de esta imagen o esta narrativa de María del Campo? Miren, que quieren apoyar de uno viendo esta imagen, dice, queremos apoyar, detrás de todo lo que hacemos está los cacaocultores, pero además hay un énfasis de género, hay un énfasis en las mujeres cacaocultores. Entonces, todo es muy poderoso. Con una imagen uno puede mostrar muchas cosas en un segundo, no necesita textos, no necesita muchas cosas, pero necesitas sí tener muy clara la narrativa. Y cuando tienes clara la narrativa, puedes comunicar esa propuesta de valor de formas muy creativas que de verdad generan un vínculo con las personas. Entonces, ahora viene ya el ejercicio para la tarea. Lo que les vamos a pedir en esta tarea es que empecemos a pensar la organización como un superhéroe, ¿no? Ahí les mostraba algunos ejemplos. Para empezar uno a construir esa narrativa, podemos hacernos algunas preguntas muy sencillas que suenan un poco triviales, suenan un poco fáciles, o de pronto uno dirá, no, pero qué falta de seriedad hablar de superhéroes en una clase de empresa y agronegocio, ¿no? Y no tiene nada de falta de seriedad, porque justamente lo que les mostraba, han pasado 40 años, 50 años, 60 años y pueden pasar 100, y la gente va a seguir recordando estas figuras de la cultura popular. Entonces es importante saber por qué eso se nos queda. Entonces, trayéndolo a nuestra organización, podemos hacernos preguntas como ¿qué superpoderes debe tener nuestra organización? Es decir, ¿qué superpoderes tienen si fuera, por ejemplo, Agroindustria Cacaotera SOMA? ¿Cuáles son sus superpoderes? Pensémoslo así. Pero también uno, digamos, como es hijo de sus historias y uno no siempre tiene historias felices, pues también hay que reconocer cuáles son nuestras dificultades, y eso nos permite generar empatía. Imagínense cuando uno llega a un lugar y escucha una persona, un orador que dice que es perfecto, que tiene títulos, que mejor dicho, todo en su vida lo ha hecho bien. Uno de entrada uno como que dice, no, pues de esta persona como que no le creo mucho. Eso pasa con las marcas, eso pasa con los productos, eso pasa con la gente. Entonces hay también que decir, y es una forma de conectarse con el consumidor, qué dificultades uno puede llegar a tener. Obviamente uno no va a exponer las dificultades más graves de la manera más cruda, pero eso sí nos puede llegar a abrir puertas y a conectarnos. Y hay otro elemento muy interesante que les vamos a pedir en la tarea, y es que así como los superhéroes tienen sus frases de batalla, por ejemplo, a luchar por la justicia, ¿quién lo dice? Pues Superman. Síganme los buenos, Chapulín Colorado. Por la justicia idiomática, nuestro querido profesor Superó. Un gran poder lleva consigo una gran responsabilidad, Spider-Man. Pero aquí también tenemos, por ejemplo, casos aterrizados a organizaciones y además en el sector agro. Entonces, piensa global y come local. Miren que esta frase de batalla de una vez nos está diciendo el porqué de lo que esta organización que les voy a mostrar dice, ¿no? Entonces, es Harvest International. Es una organización dedicada a apoyar el agro en diferentes países del mundo. Y miren que su frase de batalla, es decir, con 1, 2, 3, 4 palabras, bueno, 5 palabras, nos está diciendo el por qué ellos hacen lo que hacen, y de manera muy inspiradora. No necesita un texto, no necesita una imagen larga, no es un ejercicio literario de sentarse a escribir, es realmente tener imaginación y poder darle a las emociones, ¿no? Entonces miren, aquí hay otra frase de batalla: el cáncer no duerme y nosotros tampoco. Aquí otra más empresarial: aceleramos soluciones prácticas y rentables para el calentamiento global. Aquí el por qué ellos hacen lo que hacen es súper claro en su frase de batalla. Quieren llegar, mejor dicho, aquí pusieron el por qué, un poco del cómo y el qué, pero acá le dan el por qué en dos líneas, ¿no? Entonces, eso permite generar posicionamiento, poder uno transmitir un mensaje, una narrativa de manera muy sencilla, pero que siempre aborde el por qué. Eso es lo que realmente nos va a permitir inspirar a las personas para que compren nuestros productos. Aquí la última frase es: hablamos por los tiburones.
más claro el por qué no puede ser, y que es de una organización que se llama Ocean Conservancy, que es para la conservación de la fauna marina. Entonces, la pregunta que les vamos a hacer para la tarea, y esperamos que estos ejemplos les sirvan de inspiración para que puedan construir, mejor dicho, su narrativa, y a partir de esa narrativa vamos a construir, pues la organización que ustedes lideran va a empezar a construir el tema de la marca y de su estrategia de mercadeo que vamos a ver en la siguiente sesión. Pero les queremos decir, preguntar también cuál es su frase de poder, si Agroindustria Cacaotera o cualquier otra de las organizaciones que nos acompañan el día de hoy tienen una frase de poder que ya tengan incorporada, pues también la pueden poner, pero también, digamos, la idea es que lo empecemos a plantear si efectivamente esa frase de poder, esas frases y esos símbolos, esas imágenes que están acompañando nuestro producto, efectivamente están hablando del por qué estamos conectando emocionalmente. También es importante contar los orgullos, ¿no? Entonces, las empresas lo hacen mucho, pero también qué lindo que uno pueda contar el orgullo cuando se trata de compartir valor con el tema de impacto. Y traigo de nuevo a Agroindustria Cacaotera, se volvió el ejemplo del día, porque ellos tienen, y sé que muchas organizaciones lo comparten, ellos tienen un enfoque muy de impacto social, es decir, su organización está girando alrededor de mejorar las condiciones socioeconómicas de un grupo de sus proveedores que son los mismos productores de cacao. Eso es un gran orgullo, eso se puede contar. Es un porqué, es una forma de contar el porqué también, pero es un orgullo, es un éxito, y cuando ellos tengan logros, pues también hay que comunicarlo. Entonces, contar ese orgullo es importante, contar esos superpoderes es importante, contar qué es lo que se le dificulta y de pronto sus debilidades es importante. Y contarlo y poder sintetizarlo en una frase de batalla como la que mirábamos, pues también son herramientas que nos ayudan a aterrizar nuestra narrativa. Entonces, el ejercicio, esto ya va para la tarea. Entonces, en la tarea lo que les vamos a pedir es que empiecen a construir su círculo dorado de su organización, que realmente esas 3 preguntas claves en ese orden que les hablábamos ahorita con el círculo dorado de Simon Sinek. Entonces está, primero, hablar del propósito, es decir, por qué hace su organización lo que hace. Segundo, hablar de pronto, bueno, cómo lo hace, es decir, qué entra en sus procesos, es decir, qué procesos tienen que ocurrir ahí adentro de la organización para llegar a lo que ustedes finalmente es su propuesta de valor. Y la prueba es ese qué hacemos, ¿no? Entonces, al final, pues esto se ve reflejado en que tenemos, por ejemplo, una pulpa de fruta de excelente calidad en estas presentaciones, con esta disponibilidad de entrega, con estos precios, sí, esa es la prueba, pero al final, digamos, lo que nos permitió conectarnos con alguien es el por qué y el cómo, pero más que todo el por qué. ¿Y por qué el por qué es importante también? Porque es que esto también nos va a permitir diferenciarnos de otras organizaciones. Lo que les decía, ese por qué, como mirábamos en las narrativas, cada organización tiene un porqué diferente, porque cada organización viene de unas historias diferentes, de un contexto diferente. Entonces, el por qué puede ser similar a otras organizaciones, pero siempre va a ser único para cada uno de ustedes. Eso es lo que los hace únicos, porque, por ejemplo, chocolates, que es el que puede haber 1000 organizaciones que producen chocolate y lo venden en el mercado y lo vemos todo el día. Los procesos son casi los mismos para todas las organizaciones. Entonces, la forma de diferenciarnos y conectarnos está allí, en el propósito, ¿no? ¿Por qué hacen lo que hacen? Y bueno, adicional a ese círculo dorado que les vamos a pedir que completen, también les vamos a pedir que nos respondan 3 preguntas muy sencillas. Entonces, ¿qué superpoderes tiene? ¿Qué dificultades tiene su organización? ¿Cuál es su orgullo más grande? Y aquí se me fue una que es, ¿cuál es su frase de batalla? Con esas 4 cositas que les estamos pidiendo, 5 cositas acá, con eso ya uno tiene una narrativa armada, y esa narrativa, como les comentaba, es el principio para uno construir una marca, sea una marca para un cliente institucional o para un consumidor final, pero todo se puede estructurar desde temas muy sencillos y teniendo muy claro que el objetivo es inspirar a través de la narrativa. Entonces, aquí de nuevo, el llamado para la tarea es que no olvidemos que nuestros consumidores tienen también unas necesidades y hay unas tendencias, ¿no? Entonces, ese por qué de la organización debe estar muy alineado a esas tendencias. Ese cómo lo hace también muy alineado. Ese qué, pues tiene que al final responder a alguna de estas tendencias, ¿no? Entonces, eso conecta un poco esta construcción de la narrativa con lo que es la propuesta de valor. Entonces, bueno, hasta allí, digamos que teníamos el contenido de la clase de hoy. En la tarea, pues ahí ya les comento un poquito la tarea que les vamos a enviar el día de hoy. También vamos a tener un ejercicio en esa tarea para que ustedes puedan tener una práctica de cómo
publicar contenidos, o empezar a mirar su posicionamiento. Mejor dicho, uno puede medir el impacto de su posicionamiento no solamente en las ventas, hay otras herramientas que nos permiten llegar a ello. Herramientas digitales para ver que efectivamente uno hace una publicación en Facebook o en Instagram o en Twitter y que efectivamente están llegando a las personas que queremos llegarles. Eso se puede medir y se puede medir sin incurrir en costos. Entonces, parte de la tarea va a ser que ustedes pongan a prueba, construyan ese contenido con lo que les acabamos de pedir, pero también lo puedan publicar y medir su impacto. Entonces, va a ser una tarea muy interesante. Este es el abrebocas, además, para la siguiente sesión, aquellas organizaciones que van a tener esa sesión de mercadeo más adelante, pero todas las organizaciones que entiendo yo que vamos a tener una sesión para mirar un poquito el tema de canales y mercadeo, pues allí todo eso se construye a partir de la propuesta de valor. Entonces ya cuando uno tiene clara la propuesta de valor, uno empieza a identificar herramientas para atraer clientes, herramientas para que los clientes que ya tenemos empiecen a interactuar y herramientas para ir un poco más allá y llevar a un siguiente nivel. Creo que en este momento la mayoría de estas empresas están en esa etapa de atraer clientes, ¿no? Entonces hay unas herramientas muy básicas que sí o sí debemos tener en cuenta: anuncios, videos, publicaciones en redes, en lo digital, redes sociales, estrategia de contenido. Estos son parte de lo que ya nos permite aterrizar esa narrativa y empezar a comunicarla. Pero eso ya es un poquito lo que nos atañe ya la próxima sesión. Entonces, hasta allí quería yo... nos pregunta Karen que si le compartimos la grabación. Sí, por supuesto. Sí, estuvimos grabando la sesión, entonces eso lo vamos a compartir al final. Creo que cuando les compartamos la tarea, les enviamos el link para que accedan a la grabación. Entonces, al final, ¿qué pasos a seguir nos tenemos? Al final, digamos, tenemos la tarea, lo que les comentaba, que va a ser completar lo que vimos hoy. Esa parte del perfil de consumidor lo vamos a poder aterrizar ya con un poquito más de calma, un poco más de tiempo. Sí les pedimos que sean muy conscientes. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen más de un cliente, más de un segmento, entonces pueden empezar a hacer uno para cada segmento. Y van a tener también este breve ejercicio, pues tanto de la construcción de la narrativa como del posicionamiento digital en la tarea. Que vamos a seguir un recordatorio, también una invitación, ¿no? Acuérdense que les compartimos hace unas semanas el tema de la formulación del proyecto, que hay una guía con unas preguntas, con unos campos. Esto es importante que sigamos en ello. ¿Por qué? Porque de pronto no lo hemos abordado antes con ustedes, porque queríamos compartirles estas ideas para que ustedes se inspiren y empiecen a formular el proyecto de pronto con más herramientas, con más ideas. Recuerden que esta formulación de proyecto es lo que nos va a abrir una segunda puerta, una puerta para de pronto una continuidad con este proceso o para un nuevo financiador. Entonces, qué interesante sería, por ejemplo, si ustedes encontraron después de este taller que su empresa lo que necesita ya tiene una narrativa clara. Lo que necesita es un diseñador que les arme unos empaques bien bonitos con esa narrativa, o necesitan una página web, o necesitan mejor dicho, miren todas estas herramientas que están por acá. Eso ya de pronto lo podemos empezar a incorporar en la formulación del proyecto. Entonces todo va conectándose. Entonces la invitación es que sigan avanzando y cuando vamos a sentarnos a revisar la tarea y los avances en la formulación del proyecto, pues vamos a tener unas asesorías personalizadas con cada uno de ustedes, con cada una de las empresas. Esto lo vamos a estar agendando también en los próximos días. Probablemente en el correo que les vamos a enviar con este material, con la grabación, pues vamos a también pedirles el tema de disponibilidad, o vamos a mirar cómo podemos agendar el próximo espacio para que revisemos cómo vamos con estos avances. Entonces, pues hasta allí estaba lo que tenía preparado para ustedes. Les recomiendo el link de asistencia, ahí nos están escribiendo. Quiero escucharlos, de pronto si tienen alguna inquietud, seguramente van a tener inquietudes cuando miren la tarea, pero si hubo algún tema que quería profundizar, algo que no les quedó claro, me pueden hacer las preguntas que quieran en este momento. También, por supuesto, qué pena. Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué les pareció el taller? ¿Es un poquito pesado? Creo que ahí cerramos con puntualidad. Hola, buenos días. No, súper interesante el tema. Yo tenía una duda, por ejemplo, el tema de los superpoderes.
¿crees que sean muy comunes, por ejemplo, el tema de que son cultivos orgánicos, que son 100% naturales, el compromiso con el medio ambiente? Pues, o sea, digamos, para mí como propuesta de valor podría ser importante, pero realmente siento que es como muy trillado el tema respecto a esos, por ejemplo, a esos aspectos, ¿verdad? Sí, tú te lo estás respondiendo, digamos, es un valor importante, es un poder, sin duda es un superpoder, Sí, pero pero no. Ajá. imagínate que apareciera un Superman con los mismos poderes del Superman que conocemos, o sea, dos Supermanes como que a uno no le cuaja la Sí. cabeza. Ajá, de Pensemos así, acuerdo. imagínate, tú tienes esos superpoderes, pero puede que tu organización tenga unos superpoderes adicionales. Puede que, por ejemplo, tienen el superpoder de, sí, alimento orgánico, pero de pronto tienen el superpoder también de las ventas más rápidas, mejor dicho, llevar al consumidor el producto de la forma más rápida. O de pronto la atención al cliente súper personalizada. Esos son superpoderes también que van más allá del producto que estamos elaborando. Y es también la invitación es un ejercicio de pensar, bueno, si mi superpoder ya lo tiene otro superhéroe, ¿qué otra cosa me hace diferente? Em, pero fíjate, me encanta esa pregunta porque también, digamos, cómo también uno identifica cuáles son esos superpoderes que pronto hoy no estamos viendo, pero que sí tenemos, cuando uno avanza en el estudio de mercado, que es una de las sesiones que tenemos más adelante, y vamos a poder ver, oiga, ese superpoder, yo no lo había pensado, pero imagínense, la persona, para esa persona, para el consumidor, hay una tendencia de consumidor que dice que eso es un superpoder, y yo ni me había percatado que yo tenía ese superpoder. Entonces, sí, puede que uno tenga algunos muy trillados. El superpoder justamente es lo que nos hace únicos. Entonces, la invitación con tu pregunta queda perfecto para hacer la invitación de que pensemos en superpoder más allá de lo que pensemos que es común, ¿no? Tiene que ser súper común, superpoder, ¿no? No común, un poder común. Sí, 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 así es. Vale, gracias. No, con gusto. Listo, bueno, no sé si no tienen más inquietudes, de todas maneras nos estamos comunicando con ustedes. También le agradezco muchísimo a Carol, a Fabián, a Carolina que nos pudo acompañar al final de la sesión, a cada uno de ustedes por la paciencia, por haber sido tan puntuales y por su participación. Creo que fue un taller muy chévere, los ejemplos que nos trajeron y seguramente cuando veamos el avance en las reuniones vamos a ver cosas muy interesantes y nos vamos a impresionar. Entonces, espero que sea un proceso muy divertido para ustedes, que también se diviertan como nosotros nos divertimos armando este material y bueno, nos estaremos viendo en en una próxima ocasión. Feliz día y feliz semana, resto de semana a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias, interesante. Gracias. Feliz día. Muchas gracias y estuvo muy interesante la charla. Gracias. Muchas gracias.